gracias a todos por estar conectados, por darnos su tiempo para generarles herramientas o darles herramientas que ustedes puedan aplicar en el corto o mediano plazo dentro de sus organizaciones, dentro de sus empresas, para ustedes mismos en sus negocios. Desde la Cámara de Industrias, para nosotros es muy importante habilitarles o facilitarles este tipo de charlas. Hoy la tenemos con un gran aliado, un socio para nosotros muy importante como es la empresa Ernst Jones o la firma Ernst Jones. Tenemos a dos grandes expositores, una es Sofía Murillo y don Freddy Fletcher, ambos expertos en el tema, que les van a dar a ustedes grandes conocimientos y la idea es que ustedes también puedan apoyarse en ellos para hacerles todas las consultas que ustedes consideren necesarias. Mucho gusto, mi nombre es Tatiana Cascante, yo soy la directora de Mercadeo de la Cámara de Industrias y bueno, hemos venido haciendo diferentes charlas durante los últimos meses para facilitarles a ustedes, como les digo, diferentes herramientas. Hay temas muy variados que hemos estado haciendo, hay muchas dudas que han surgido luego de la pandemia o en el transcurso que ha pasado toda esta pandemia. Entonces, pues la idea es a ustedes brindarles este tipo de herramientas. Ahora sí, le cedo la palabra a Sofía Murillo, a don Freddy Fletcher también para que les puedan empezar a contar la charla. Dentro de las instrucciones que les quiero comentar es, la idea es mantener los micrófonos apagados todos para escuchar solo a Sofía o a don Fred. Yo igual los voy a estar controlando acá. Si ustedes van teniendo consultas, las pueden ir escribiendo en el chat. Yo las voy a estar revisando, las voy a ir viendo para que una vez que ellos finalicen la charla, írselas haciendo uno a uno. Entonces, sin más dudas y para iniciar, le doy la palabra, no sé cuál de los dos empieza, sí, doña Sofía, don Freddy, bienvenidos y muy buenos días. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias a todos por sacar el tiempo para estar con nosotros y compartir un poco, hablar con ustedes un poco sobre los retos que nos presenta a todos esta nueva realidad que estamos viviendo. El ejemplo de estar haciendo este tipo de eventos, cada uno desde su casa o desde su oficina, creo que nos demuestra por sí solo que el entorno en el que las industrias se mueven está cambiando. Un poco comentarles quiénes somos y qué hacemos. Sofía y yo estamos con una línea de servicios de EY, la consultora Ernst Young. Nosotros lideramos una línea que está especializada en asesorar a startups, pymes, ONG, proyectos de inversión y emprendedores en general. Reconocemos que los emprendimientos requieren una atención diferente que las empresas o las industrias consolidadas y bajo con esa idea es que hace unos años empezamos esta línea para dedicarnos únicamente a este nicho de mercado. Creo que las empresas en proceso de crecimiento, como les decía, son diferentes de las empresas consolidadas. Un ejemplo muy claro de esto lo tenemos en estos últimos 2 meses, la reconversión a las ventas en línea, por ejemplo, o al envío de productos en línea, por mensajería, fue mucho más fácil para los emprendedores y las empresas pequeñas que para las empresas grandes. Okay, pero igual, bajo este concepto, tenemos que revisar si nuestra propuesta de valor es exactamente igual en esta nueva realidad como lo era en pre-COVID-19. Y definitivamente no. Los clientes, los proveedores, todos los actores con los que interactuamos en esta nueva realidad valora cosas que antes no eran tan importantes. La conectividad, la celeridad en la respuesta. Todo eso hace que las empresas tengan que verse hacia adentro y
modificar su propuesta de valor para relacionarse mejor y poder mantener sus clientes, sus proveedores y sus socios comerciales. Correcto. Gracias, Freddy. Solamente quisiera hacer una pausa muy breve para estar segura de que la presentación se está viendo en el formato de presentación. No... Eso es lo que te iba a comentar, Sofía, perdón, porque sí se ve, no se está viendo como la proyectamos ahora. Entonces se ve como la previa. Ok, permítame un segundo, por favor, entonces, para hacer la corrección y estar segura de que contamos. Ok, Tatiana, tenemos ahora la presentación en formato amplio. Exacto, ahora sí se ve. Disculpen. Completo. Listo, adelante. Ahora sí, muchas gracias. Parte de los retos, bueno, todos, como les mencionaba Freddy, adaptándonos, y sé que el concepto ya comienza a ser como trillado, porque es este tema de la nueva realidad, pero en efecto creo que estamos todos en un proceso de acople, donde si nos hubieran, creo que dicho en enero del 2020, esta es la situación que va a ocurrir de COVID, donde nos vamos a tener que confinar en nuestras casas, vamos a tener que replantear nuestros negocios desde la casa, asegurarnos de que continuemos abasteciendo al mercado de acuerdo a las nuevas necesidades que se van dando. Ninguno de nosotros ni hubiéramos estado nunca preparados, ni nos lo hubiéramos tomado de manera ligera. De manera que, como les decía Freddy, y bueno, para mí de verdad que es un gusto estar acá exponiendo sobre este tema, hay que hacer una reevaluación aparte de las propuestas de valor, como mencionaba Freddy, de cuáles son las figuras o las estructuras jurídicas que tenemos dentro de nuestras pequeñas y medianas empresas para asegurarnos de que calzan con estas propuestas de valor y con la dinámica en la que vamos a entrar en adelante. Justo entonces, y esta es una pregunta que tal vez para muchos de ustedes, o un tema que para muchos de ustedes ya resulte superado, pero en la realidad nuestra, desde SID by EY, con frecuencia nos encontramos con personas que todavía nos consultan: ¿debería yo de ser una persona física? ¿Debería ser o estar inscrito como una entidad mercantil? ¿Cuál de las entidades mercantiles es la que mejor se adapta a mi realidad? Y entonces, muy brevemente, consideramos pertinente entrar dentro o exponer rápidamente las características y limitaciones, por ejemplo, que representa una entidad jurídica. La mayoría de ustedes posiblemente, como les digo, sea desarrollando su negocio como persona física, pero en ese caso, digamos, no hay mucho más que entender, pero sí hay cosas que entender, como les decía, de la sociedad de responsabilidad limitada y de la sociedad anónima. Porque si bien las dos constituyen entidades mercantiles, entidades objeto de comercio, como está establecido en el Código de Comercio, no necesariamente responden a las mismas necesidades. Porque, bueno, todo lo que ven justamente a los lados de esta diapositiva, personería jurídica independiente, o sea, que se considere una persona desde el punto de vista ficticio, ¿verdad?, legal, como una persona completamente independiente a mí, aunque yo sea la dueña de todo el capital social. El plazo social definido es otro tema, digamos, que comparte en común, características en común. La denominación social, que, bueno, como sabemos es el nombre bajo el cual la vamos a llamar. El hecho de que representa una responsabilidad limitada de los socios de acuerdo con los aportes que han realizado, que constituyen un patrimonio independiente y que tenemos que constituirlas por medio de una escritura constitutiva. Todas esas son características que son compartidas, mas no es así el caso justamente de lo que se señala en la balanza, ¿verdad? En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, quien tiene la representación legal de acuerdo con la ley es el gerente, y únicamente precisamos de uno. Pueden ser más, pero en realidad cuando se trata de sociedades donde normalmente la función tiende a ser unipersonal, el gerente es la persona que perfectamente puede perfeccionar todos los actos que la entidad necesita. O sea, ese gerente va a representarme como sociedad, y yo no necesito o no requeriría a otras personas que intervengan. Este no es el caso de la sociedad anónima, donde la junta directiva está conformada por un número adicional de miembros, presidente, secretario, tesorero y fiscal, donde vamos a hacer una asignación de representación legal. ¿Quién ostenta la representación por ley? El presidente, pero perfectamente. Y bueno, veamos un caso donde tal vez yo necesito
más de una persona que sea el representante legal. Necesito que el secretario tenga la representación legal, o necesito, como les digo, que haya una multiplicidad de personas que conjugan, por ejemplo, también la toma de decisiones. En la sociedad de responsabilidad limitada es normalmente muy utilizada precisamente en aquellas estructuras jurídicas donde el traspaso, queremos que el traspaso de ese capital sea limitado. Y por eso la sociedad de responsabilidad limitada permite precisamente tener un mejor control de quién va a ser el socio dentro de la entidad mercantil. No es el caso de la sociedad anónima, donde el traspaso es libre. O sea, yo endoso el certificado de acciones y hago el anote en el libro de registro de accionistas, y con eso basta para que se puedan hacer los traspasos de capital. Dos últimas características, las cuotas y las acciones son la forma en la que se representa ese capital, y bueno, esto es más que nada un tema de denominación, pero consideraba importante mencionarlo. Gracias, Sofi. Como hablábamos antes, es necesario revisar cuáles son nuestras modalidades para comunicarnos con el resto de los actores económicos y modificarlas de acuerdo a lo que estamos viviendo. Generalmente las crisis generan cambios más acelerados que en las épocas sin crisis. Un ejemplo de esto es, vean, la aviación, el cambio tan acelerado que tuvo durante la Segunda Guerra Mundial hace que hoy podamos tener los medios de transporte que tenemos. De la misma manera, en Costa Rica, sobre todo, las empresas tuvieron que hacer una aceleración tecnológica mucho más rápida de lo que lo venían haciendo antes de la pandemia. Y es muy sencillo, es por un tema de subsistencia. Ahora, hay que revisar cómo nos relacionamos con los proveedores de servicios en esta plataforma tecnológica. Cuando yo hago una venta, pido un repuesto, mando un producto a través de una plataforma como Uber Eats, como Globo, como Hugo, ¿cuál es la responsabilidad mía? ¿Cuál es la responsabilidad de ellos? Cuando yo hago una venta a través de Internet, ¿cuáles son los términos y condiciones de mi relación con quien está del otro lado de la pantalla? Es cierto que todas estas herramientas nos han permitido a muchos subsistir en esta época, pero también es cierto que hacer el cambio tan rápido sin tomar en cuenta los detalles de cómo se regulan estas relaciones, al final puede ser contraproducente. Entonces, no basta con tener la herramienta en línea, hay que revisar claramente cuáles son nuestras responsabilidades al interactuar de esta manera. Correcto. Y en ese sentido, se tiende tal vez a tener una misconcepción o un error en la concepción, perdón, en el sentido de hasta dónde, como decía Freddy, yo tengo una responsabilidad, o cuáles son, digamos, las obligaciones que yo tendría como comercio frente a los consumidores en estos supuestos de contratación electrónica. Justamente, para muchas personas todavía existe dudas sobre si en Costa Rica tenemos o no tenemos mecanismos para llevar a cabo una contratación electrónica. Y en efecto sí los hay. Tal vez no tenemos una ley marco que la regule de manera clara y contundente. Es un proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa, pero sí tenemos ya ciertas normas que nos van estableciendo cómo se debe dar esa contratación. La contratación electrónica, en realidad, en lo que dista de una contratación común y silvestre, digamos, es en el medio que estamos utilizando para pactar el objeto y precio. Entonces, como siempre hemos sabido, yo necesito un lápiz y alguien está dispuesto a vendérmelo en 100, ahí ya tenemos un contrato porque las dos partes estamos de acuerdo en ese sentido. Ahora sí, el medio es lo que va a definir que una contratación se convierte en electrónica. Y para ello, entonces, existen una ley de protección al consumidor que nos viene a establecer ciertos parámetros, como les decía. Porque entonces en aquellos supuestos donde la contratación electrónica
ocurre, entonces podríamos estar precisamente en el supuesto que establece el reglamento de la Ley de Protección al Consumidor, que nos habla de cuáles son las consideraciones que deberíamos de tener como comercio cuando la venta no ocurre de manera presencial. Y parte de esas regulaciones, acá lo vamos a ver, es, si bien es una ventaja, como les decía Freddy, también implica una responsabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos que estar seguros entonces de que a la hora de pactar el contrato respectivo hay una clara determinación de cuál es el alcance y la validez de los documentos que dieron origen a esa contratación. En particular, puede ser perfectamente que yo tenga un documento, ¿verdad?, en formato electrónico, que voy a firmar con una firma digital. Ahora vamos a entrar en ese punto precisamente. Y también puede ser que ese documento no exista, puede ser simplemente que el pacto entre comprador y vendedor ocurra a través de unos términos y condiciones. Lo importante es que esos términos y condiciones coincidan con lo que establece este marco normativo del que yo les vengo hablando. A manera de ejemplo, en las ventas que ocurren precisamente a distancia o sin presencia física, tenemos que tener en cuenta que se dé la emisión de los documentos que se tiene que dar desde el punto de vista de facturación. Entonces tenemos acá no es que estoy a la libre y nadie me ve y entonces hago como a mí me parezca como comercio, sino que sí, tengo que, en el momento, por ejemplo, de envío del producto, hacer entrega también de la factura electrónica que corresponde a esa transacción. Esa factura electrónica tiene que contener el domicilio que yo tengo como comercio y puede ser hasta domicilio del representante legal. ¿Por qué? Porque si el consumidor tiene algún tipo de reclamo respecto a la venta que yo le realicé, ellos pueden justamente acudir a ese domicilio y hacer una notificación diciendo yo estoy en disconformidad con esta prestación que usted realizó del bien o del servicio que me haya vendido. Otro punto a tener en cuenta que es muy importante, mucha gente echa de menos en los temas de contratación electrónica, estas ventas que, como les digo, ocurren donde las partes estén en diferentes lugares, es el derecho de retracto que asiste a los consumidores. Y el derecho de retracto se refiere a la posibilidad que tiene el consumidor dentro del plazo de los 8 días desde el momento en el que pactamos para hacerme la devolución del producto cuando éste no ha cumplido con los requerimientos o no le satisface. Hay ciertas limitaciones, ¿verdad? Por ejemplo, productos perecederos y otros, donde la regulación viene a ser distinta, pero a manera general, estos 8 días hábiles es un beneficio del que goza el consumidor. Son acuerdos entre partes, son considerados acuerdos vinculantes, e insisto, tenemos que asegurarnos de proteger todos los derechos del consumidor como si estuviéramos haciendo una venta física. Y finalmente, como les decía, vamos a ver que existe una variada manera o variados medios para hacer que ocurra esta contratación electrónica. Aquí justamente entonces es donde entro en el punto de la firma digital. La ley de certificados digitales, firma digital y documentos electrónicos, ahorita tal vez no estoy diciendo el nombre correcto de la ley, pero la ley de certificados digitales precisamente viene a definir cuándo es que existe una firma digital. En realidad la firma digital es el conjunto, ¿verdad?, de algoritmos que existen para la comprobación o vinculación entre un firmante y una representación dentro del documento. ¿Qué es lo que tenemos que tener muy claro? Bueno, que existen las firmas digitales y existen las firmas digitales certificadas. Las firmas digitales certificadas son aquellas que están avaladas por el Banco Central y que en el caso de Costa Rica se emiten a través de estos bancos emisores que pueden ver en la lista. Ello permite entonces, o este es el modo idóneo de firma digital, porque precisamente, aunque la ley no hace una diferenciación clara o explícita de cuándo una firma digital se va a considerar válida o no, esta es la que de manera inequívoca va a lograr esa comprobación. Y de hecho ahí tenemos la limitante, y para que lo sepan, digamos, la única especificidad que tiene la ley de certificados digitales es que los documentos públicos no pueden ser firmados por este medio, pero cualquier otro documento privado en principio sí. Obviamente hay temas que, insisto, no se puede hacer, por ejemplo, temas de notarios públicos y demás, que no podríamos en este momento acceder a este medio, pero podríamos decir entonces que las plataformas que existen de DocuSign, PandaDoc y todas las demás pueden permitir la validación de un documento y su perfeccionamiento. Una última nota sobre este punto que es de orden práctico.
bien, como les digo, la ley no establece una validez diferenciada para las firmas digitales respecto al, o nada más para aquellos puntos que se han indicado como limitantes. Hay que tener en cuenta que las cortes, digamos, nuestra jurisdicción ordinaria todavía no tiene jurisprudencia amplia sobre la utilización de documentos de este tipo. Entonces, habrá que ver qué establece la jurisprudencia, porque lo cierto es que en las instituciones públicas todavía existe cierta reticencia para aceptar estos documentos. Gracias, Sofi. De nuevo, como estábamos hablando, tenemos que adaptar nuestras formas de relacionarnos. Uno de los ejemplos que estamos viendo constantemente es que con la reducción de personal que han habido en el comercio y en la industria, lo que está pasando es que muchos de estos profesionales se están reconvirtiendo como emprendedores. Las empresas se están dando cuenta de que tal vez no necesitan tener a todo el equipo todo el tiempo sentado en sus oficinas o en sus fábricas. Entonces, al dejarlos ir, estos profesionales están haciendo trabajo freelance donde otras empresas los pueden contratar para proyectos específicos por tiempo específico. Esto hace que esta persona deje de ser un colaborador para convertirse en un empresario. Obviamente, asume más riesgo, pero también tiene mayor disponibilidad de tiempo y sus márgenes pueden ser mayores. Entonces, estamos viendo esto a todo nivel. Incluso firmas de consultoría que son totalmente virtuales y que lo que tienen es una base de datos con una lista de personas y profesionales y los recluta por demanda, cuando los necesita y para el proyecto que los necesita. Pero ¿cuál es el impacto de esto? El impacto de esto también es que las empresas tienen que revisar y reconvertirse. Y no solamente las empresas, las instituciones de gobierno van a tener que reevaluar cómo calcula las obligaciones patronales sobre alguien que está trabajando el 50% del tiempo. O cómo me relaciono yo con una persona que la estoy contratando, yo patrono, cómo me relaciono con una persona que la estoy contratando solamente por 15 días o por un mes o por lo que dure un proyecto en específico. Es cierto que esto beneficia a la cadena de suministro porque la hace más activa, la hace más dinámica, pero también hay que revisar cómo nos protegemos y cómo nos adaptamos a ella. Todo el mundo está hablando ahora del teletrabajo y el trabajo remoto y trabajar desde la casa, pero la verdad es que no es tan sencillo como parece. A ver, temas tan obvios como riesgos laborales. Si yo estoy trabajando en una oficina y me caigo en la oficina o me quemo con el café en la oficina, probablemente la póliza de riesgos laborales me va a cubrir. Bueno, ¿qué pasa si yo estoy haciendo teletrabajo y me pasa lo mismo en mi casa? ¿Qué pasa si yo salgo a comprar papel que necesito para la impresora de mi casa, para imprimir algo de trabajo y tengo un accidente en la calle? ¿Esto me cubre o no me cubre? De la misma manera, las empresas y las industrias se están dando cuenta de que tal vez no necesitan todo el espacio que están utilizando hasta ahora, porque tal vez no necesitan al 100% de su fuerza laboral el 100% del tiempo en los lugares de trabajo. Esto va a ocasionar que se generen nuevas formas de diseño de oficinas y de industrias, pero también va a generar que probablemente haya un exceso de espacio, lo cual va a hacer que cambien las relaciones, sobre todo cuando estamos hablando de temas de inquilinato. Entonces, no es solamente mandar a la gente a la casa, es cómo altera eso mi relación con los colaboradores y con los actores de la cadena de producción. Exacto. De hecho, Freddy, antes de que pases a explicar o como preámbulo a la explicación que vas a dar sobre los contratos de confidencialidad y para poner un ejemplo práctico, bueno, ¿cuántos de nosotros dentro de la familia tenemos
personas que trabajan dentro de diferentes empresas y de repente pasamos todo el día ahora conectados en llamadas donde estamos discutiendo temas que son confidenciales para nuestros clientes. Pero bueno, eso no, yo no puedo, por ejemplo, no todo el mundo tiene las condiciones para tener una oficina separada, donde tal vez yo pueda ir a atender esa llamada. ¿Qué ocurre en esos casos, verdad? O sea, ¿cómo asegurarse como empresarios que nuestros colaboradores están manejando de manera adecuada la confidencialidad de la información? Sí, pero también, no solamente eso, cuando yo tengo gente que llega a mi industria o a mi empresa por un plazo específico y que va a entrar en contacto con información sensible porque la necesita para realizar ese trabajo, yo tengo que asegurarme de que esa información va a estar protegida y va a ser utilizada únicamente para el propósito para el cual esta persona tuvo acceso. Entonces, cada vez más en este tipo de relaciones, llamémoslas si se quieren, menos formales que con un colaborador a tiempo completo, es importante que las dos partes se protejan. Ojo, el colaborador o el proveedor del servicio también va a estar poniendo a disposición del cliente información confidencial y sistemas que pueden tener algún nivel de confidencialidad. Entonces, cada vez estamos viendo más que estas relaciones de tiempo determinado están acompañadas de contratos de confidencialidad, donde el cual las partes reconocen que están teniendo acceso a esta información para un propósito específico y se obligan a no divulgarla. En esto hay algunas excepciones, obviamente, cuando la información se convierte de conocimiento público, cuando hay una orden judicial que obliga a la parte a revelarla. Pero es muy importante empezar a pensar en estos contratos de confidencialidad, porque también cada vez más el valor que tienen las industrias y las empresas reside más en la propiedad intelectual que en los bienes que tiene. Entonces, es algo que generalmente no lo pensamos, pero hay que protegerlo. Lo otro, Sofi, el otro slide, lo otro que hay que ir repensando es cómo regulamos estas relaciones con los otros actores y mejoramos la eficiencia. Por ejemplo, una empresa pequeña, una industria pequeña que no tiene la capacidad o no necesita tener un departamento específico de, por ejemplo, de distribución, puede realizar lo que se llama un joint venture o una alianza estratégica con otra empresa que sí tiene estas capacidades y que esa es su fortaleza para que le haga la distribución del producto. Ahora, de nuevo, esto es conceptualmente es muy fácil, pero entonces tenemos que estructurar y darle el marco legal para tener muy claro cuáles son las responsabilidades de cada uno. Cuando yo le hago entrega a alguien de un producto para que lo haga la distribución, es mi nombre al final el que está en el mercado, entonces yo tengo que asegurarme que se va a entregar en el tiempo correcto, que se va a entregar de la forma correcta, que esta persona tiene las obligaciones laborales con sus empleados para que a mí no me afecte. Entonces, si bien es cierto, no es algo complicado, pero sí es algo que debe quedar documentado de manera que todo el mundo tenga claro cuál es su responsabilidad y cuáles son las contingencias a las que podría estar expuesto. Y como les decía, esto tiene varias ventajas, ¿verdad? Me da mayor competitividad, compartimos riesgos, más oportunidad de financiamiento porque mi oferta de servicios es mayor, nos complementamos, no hacemos una competencia, sino que los dos o los tres personas, partes de esta alianza estratégica, nos movemos hacia el mismo lado, pero, y por esta es la razón por la que hay que documentarlo, podemos tener conflictos de interés, desacuerdos en cuanto a la distribución de beneficios, diferencias de prioridades, y por eso la recomendación nuestra siempre es documentar esto y tomar estas decisiones en frío. Muchas veces la gente dice, ok, empecemos y si funciona, nos sentamos y lo documentamos. No,
una vez que el negocio está caminando, hay un montón de cosas que entran en juego. Siempre es mejor hacerlo en frío, las cosas después se pueden modificar, pero el marco de referencia tenemos que tenerlo listo y vigente desde el día 1. Exacto. Y como vieron al inicio, antes de empezar a hablar del acuerdo de confidencialidad y del acuerdo de alianza estratégico de joint venture, en realidad estos son algunos de los modelos que en esta realidad a la que nos enfrentamos podemos hacer uso como emprendimientos o como empresas. En particular acá en el de joint venture, como les decía Freddy, existe una amplia o una puerta abierta, una invitación para que nosotros salgamos y entendamos, bueno, será mejor que yo me concentre ahorita en lo que yo soy eficiente y delegue una fase de esta cadena de suministro que tengo para poder llevar el producto al cliente. El contrato de joint venture es uno, pero no es el único, ni tampoco quiere decir estrictamente que es que a través de un contrato de joint venture yo me voy a desligar, por ejemplo, como veíamos, de obligaciones laborales. Hay que entender muy bien cuál es la realidad y cuál es el marco ante el cual estamos. No es lo mismo que a mí me brinden un servicio y que yo contrate un servicio de distribución a que yo comparta los riesgos con esa empresa que va a hacer la distribución de mis productos. Por eso hay que entender muy bien cuál es la relación de la que estamos hablando. Y la recomendación acá que siempre intento dar a nuestros clientes es, usted dígame cuál es la relación y yo me encargo de documentarlo. No tienen ustedes que tomar el rol o preocuparse por entender cuál es el mejor modelo para trabajarlo, sino justamente de llegar a una negociación con la otra parte que resulta favorable para mi empresa en ese momento. Aquí me voy a retrotraer entonces un segundito también ahora a la parte de lo que les mencionaba Freddy. Si bien es cierto, ahorita se presentan muchas oportunidades para hacer freelance o para aquellos casos donde una persona tal vez ha sido despedida de su trabajo actual y comienza a entrar en un rol de prestación de servicios profesionales, ese es un modelo, no quiere decir que nosotros como empresas del todo, insisto, podamos regulándolo por medio de un contrato de servicios profesionales, escaparnos de las obligaciones que nos atañen como un eventual patrono. ¿Por qué? Porque en Costa Rica el tema de las relaciones laborales es uno donde rige el principio de realidad, y aunque yo pacte un contrato de servicios profesionales, si esa relación verdaderamente es una en la que se dan todos los elementos propios de una relación laboral, un juez o un Ministerio de Trabajo eventualmente, o hasta la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Hacienda podrían descalificar esa forma que yo adopté y darle precisamente el carácter laboral a la relación. En ese sentido, entonces, es importante que revisemos cuáles son, como si somos patronos en realidad dentro de la relación, cuál es el marco bajo el cual nos deberíamos de regir en estos tiempos. Tenemos que asegurarnos de tener correctamente documentados los acuerdos de trabajo flexibles, sea que estos ocurran de una manera formal o informal. Entonces, el trabajo remoto, bueno, el Ministerio de Trabajo nos ha suministrado a través de su página web un modelo que podemos utilizar de trabajo remoto para nuestros colaboradores, para que precisamente tengamos ahí bien por escrito y que exista claridad para los trabajadores de cuáles son los elementos que van a regir esa nueva regulación. O esa nueva relación. ¿Me puedo conectar a la hora que yo quiera? Pues tal vez el patrono no le parece, tal vez el patrono necesita que el reglamento igualmente establezca que esa persona va a tener una jornada establecida. ¿Puedo estar en múltiples cosas a la vez? Pues no, ¿verdad? Hay que entender que nuestras obligaciones desde el punto de vista de patrón y colaborador deberían de permanecer bajo los términos en los cuales veníamos rigiendo nuestra relación en sus elementos esenciales. Como les decía Freddy, en esta nueva realidad me tengo que preocupar por dar la protección a los trabajadores en el lugar de trabajo, si es que, por ejemplo, se llega a dar un caso donde se hace necesario que yo me apersone dentro de la oficina. Y deberíamos entonces nosotros como pequeñas y medianas empresas, cuando nuestra presencia se hace necesaria en el lugar de trabajo o la presencia de nuestros colaboradores, de tener protocolos claramente establecidos de cuáles van a ser los temas de higiene, por ejemplo, que se van a seguir, o si el colaborador debería de utilizar una mascarilla, o si deberíamos de tener una mampara plástica que lo proteja para eventuales contagios. Adicional a eso, creo que, bueno, es un momento de mucha incertidumbre para todos, entonces deberíamos de buscar, nosotros le hemos llamado
decir, sobre comunicarnos con nuestros colaboradores para que ellos sientan que existe un ambiente de transparencia y de confianza respecto a la situación de la empresa, pero también respecto a el cumplimiento que nosotros estamos haciendo de las políticas gubernamentales actuales. Y finalmente, un aspecto de vital importancia que también consideramos es cómo estamos nosotros apoyando a los empleados que están siendo afectados por la situación, sea porque su situación económica en este momento familiar se ha visto en desventaja o porque, digamos, tuvieron un quebranto de salud a raíz de COVID. Entonces, en definitiva, aspectos de suma importancia que tenemos que tener ahora en cuenta y, como les decía, hacer uso de las medidas en materia laboral bajo la legislación actual. Acá algunas de las opciones que se han dado en los últimos días, dada la reciente aprobación de modificaciones a los reglamentos y la legislación pertinente, tenemos la reducción de la jornada, la suspensión de los contratos de trabajo, la permuta, la posibilidad de teletrabajo, y para cada una de ellas es importante entonces que el patrono o el empresario se tome la oportunidad de revisar cuál es la que resulta mejor y también que se siga el procedimiento que está establecido por el Ministerio de Trabajo y por la legislación para cada una de estas alternativas. Un breve llamado, digamos, me llamó la atención, no viene mucho el caso, pero solamente lo quiero puntualizar. En el caso, por ejemplo, de El Salvador, se dio un incentivo fiscal para aquellas empresas que mantenían sus planillas durante el tiempo de COVID-19 con el número de empleados que estaban desde pre-COVID. Este es un incentivo que, bueno, en el caso de El Salvador fue fiscal. Yo creo y soy fiel creyente de que si bien como empresas tenemos que resguardar la liquidez y el flujo de caja que tenemos dentro de la empresa, conviene verdaderamente que valoremos hasta dónde conviene la suspensión de un contrato de trabajo o si tal vez, o de toda la liquidación, que es un mecanismo que muchas empresas han utilizado, y por qué no tal vez una reducción significativa de la jornada. Sí, gracias, Sofi. Para ir un poco dando recomendaciones generales antes de pasar a las preguntas, todos sabemos que para las empresas es una etapa de incertidumbre. Probablemente están protegiendo el efectivo, tratando de subsistir, de maximizar sus márgenes, sus rendimientos, aunque de nuevo en todas las crisis hay ganadores. Entonces estoy seguro que hay industrias y hay empresas que sin que se estén aprovechando indebidamente la situación general los beneficia, pero más allá de que hayan algunos pocos beneficiados, lo cierto es que el COVID-19 está teniendo un impacto para todos. Entonces, sabiendo que las cosas no van a volver exactamente igual, a ser exactamente igual a lo que eran antes de marzo, febrero, marzo del 2020, creo que los empresarios tienen que tomar el momento y el rato para reevaluar el negocio de manera integral. Cierto que lo primero es la subsistencia, pero una vez que las cosas se estabilicen, hay que revisar qué tan listo estoy yo para seguir trabajando con los nuevos requisitos que va a tener el mercado. ¿Cuáles son las herramientas legales, digitales que me van a permitir hacerlo? Y si bien es cierto, es una inversión que tal vez no la tenía presupuestada, va a ser necesario para seguir existiendo. ¿Cuáles son las necesidades y los consumidores de los consumidores y de los clientes? Ya mucha gente se dio cuenta que le gusta que le lleven cosas a la casa, que le gusta pedir en línea. Entonces, muchas de las industrias no estaban listas para eso. Bueno, va a haber que estar porque se va a convertir en una nueva forma de interactuar. Los aspectos laborales, como decía Sofi, y ya hay un par de preguntas sobre eso. Sí, tenemos que revisar cuáles son los cambios y qué tengo que hacer para proteger lo que al final es mi mayor activo, sobre todo cuando estoy teniendo teletrabajo. Cuando yo tengo teletrabajo, tengo que tener confianza plena en que mi colaborador está dando el tiempo que debería estar dando, porque no tengo manera
de saber. Y entonces, la forma de hacer eso es construir un buen clima donde el colaborador se sienta satisfecho y esté dispuesto a dar el 100%. Y construir la resiliencia. La resiliencia no es la capacidad de soportar crisis, pero no se construye de un día para otro. La resiliencia se construye aguantando pequeños embates por un tiempo determinado. Esta no va a ser ni la primera ni la última de las crisis, probablemente va a ser una de las más duras, pero al final va a pasar y van a quedar los que supieron navegar la ola y los que se prepararon para la próxima crisis. Entonces, dentro de todo, tenemos que aplicar estos puntos para que nuestra empresa no solamente pueda subsistir, sino que pueda salir y seguir generando trabajo y generando ingresos una vez que pase la crisis. Así es. Y en torno a esa resiliencia que como empresa podemos ir fomentando, quisiéramos ir cerrando con un mensaje también con respecto a estrategias, cosas puntuales que ustedes pueden revisar dentro de las empresas para asegurar cómo están con su correspondiente nivel o el nivel esperado o el nivel que quisiéramos tener. Primero que nada, ya lo mencionamos, el capital humano. Punto número uno, sobre todo cuando se trata de empresas que están en prestación de servicios o empresas donde se requiere una planilla importante para poder llevar a cabo nuestros productos a los clientes. Como segundo punto, la administración de emergencia del efectivo, ¿verdad? Tenemos que estar haciendo proyecciones a corto plazo de cómo se va a ver nuestro efectivo de acuerdo a la demanda que vamos teniendo y de las obligaciones que tenemos que enfrentar y sobre todo eliminar aquellas obligaciones que en este momento tal vez no son esenciales para la continuidad del negocio y que más bien, como decía Freddy, podemos utilizar los recursos existentes para potencializar otras oportunidades que se van presentando. Yo siento que ahorita es, como decía Freddy, el momento ideal en el cual estamos haciendo un arranque desde cero, donde se replantean todas las necesidades que existen como consumidores y donde entonces el primero que sale con la oferta para suplir esa necesidad va a llevar ya una ventaja. Como les menciono entonces, la reestructuración de la deuda en aquellos casos que nos va a o en aquellos casos donde sea tendiente a esa administración de efectivo y las proyecciones que nos hemos planteado es un punto muy relevante. Acercarse a las entidades financieras que nos han otorgado créditos es un punto importante para asegurarnos de que tal vez los plazos o bien los montos de los créditos se pueden aplazar o disminuir o fijar ciertas tasas de interés. La comunicación no solamente desde el punto de vista de los colaboradores, sino como lo hemos intentado expresar a lo largo de esta exposición como elemento clave con todas nuestras partes interesadas, incluyendo los proveedores, incluyendo nuestros socios cuando existen, incluyendo las personas que trabajan con nosotros, nuestros clientes, ¿verdad? O sea, que el cliente sepa y entienda a qué puede esperar, qué puede recibir de nosotros, qué es lo que estamos haciendo nuevo como empresa, publicitar más nuestros servicios, los canales digitales pasan a ser de primer orden. Entonces, también revisar cómo están los aspectos de nuestra comunicación y finalmente aprovechar las oportunidades. Aprovechar las oportunidades, como les menciono, tienen que ver con la coyuntura actual, pero también con aquellas oportunidades donde el gobierno está tomando una labor de apoyo a pequeñas y medianas empresas. Como saben, existen varios programas que están siendo iniciados por Comer, por INA, por diferentes instituciones que buscan apoyar al emprendedor desde diferentes perspectivas y, por ejemplo, como esta excelente oportunidad que les presenta hoy la Cámara de Industrias para empaparse de temas que son relevantes, muy relevantes para sus empresas en la época actual. Freddy, yo no sé si tenés alguna acotación por ahí. No, totalmente de acuerdo. Más bien, no sé si hay algunas preguntas. He visto que han entrado algunas. Lo importante, y ahí pasó un slide, pero es cierto, es algo que hemos venido diciendo. La recuperación hay que planearla hoy. O sea, yo tengo que salir fortalecido de esto. Y si bien es cierto,
la gente que está en los sectores de la industria más golpeados tiene otras prioridades ahora, pero eventualmente hay que recomponer el negocio, hay que ajustarse a las nuevas reglas y hay que seguir adelante. Entonces, de nuevo, hay que subsistir, pero hay que salir fortalecidos de esto. Pasemos a las preguntas, no sé cómo accesarlas. No, si quiere aquí se las voy leyendo yo a ustedes para que ustedes me vayan ayudando a contestar. Igual le reitero a las personas que pueden ir haciendo las preguntas en el chat y yo se las voy a estar leyendo. Aquí Marisa nos está preguntando, en este momento la empresa se encuentra con reducción de jornada y se ocupa de hacer una contratación. ¿Cómo se hace cuando se inscribe en el INSS y en la caja? Me refiero al salario y a las obligaciones. Se ocupa hacer una contratación. ¿Cómo se hace cuando se inscribe en el INSS y la caja? Me refiero al salario y las obligaciones. Ok, bueno, el tema de la reducción de jornada tiene que ser, o sea, para aquellos colaboradores que ya eran parte de la empresa, tiene que haber sido aprobado debidamente por el Ministerio de Trabajo y habría que entender si los nuevos colaboradores que van a ingresar son colaboradores que van a tener una jornada disminuida, no por efecto de reducción, sino porque así lo pactamos. Entonces, tal vez la persona va a trabajar medio tiempo o 3/4 de tiempo para la empresa. En esos casos, tanto a nivel del INSS como de la caja, existen estándares de cuánto pueden ser las jornadas o los horarios de trabajo de los colaboradores. Entonces lo reportamos de esa manera desde un inicio, o bien entender si en efecto es un colaborador que vamos a contratar con el tiempo ordinario, 8 horas o 6 horas, según sea jornada diurna o nocturna. Lo que vamos a hacer es de inmediato una aplicación de la reducción de la jornada. Entonces hay que entender cuál es el supuesto ante el cual estamos y bueno, el reporteo ante el INSS y la caja tiene que obedecer a esa realidad básicamente. Y otra de las consultas que vienen acá es si se está trabajando con la política de teletrabajo, de igual forma se debe hacer un contrato aparte para este tema con el empleado. Sí, de hecho es lo que estaba mencionando Sofi. Hay algunos, hay un formato, hay un machote de contrato de teletrabajo que se puede utilizar, pero también cada empresa lo puede ajustar a sus necesidades, ¿verdad? O sea, es muy claro que hay que marcar la cancha para los dos lados, ¿verdad? De qué implica el teletrabajo. Acordémonos que el teletrabajo, digamos, es un tema de desde dónde voy a realizar mi trabajo, pero el hecho de que tengo que realizar mi trabajo y que tengo que cumplir ciertas expectativas, eso no cambia, ¿verdad? Entonces, si es importante, es necesario, hay que tener un contrato que regule esta relación. No sé, Sofi, si quieres agregar algo ahí. Sí, correcto. Y de hecho yo cuando estaba leyendo la pregunta la interpreté mal. En efecto, hay que entender si la política de teletrabajo que menciona la señora es una política que ya está debidamente documentada o si es solamente se ha conversado de manera oral. Lo importante, como menciona Freddy, es que exista una documentación clara y contundente hecha a los colaboradores, una publicación de esa documentación sobre cuáles son los parámetros que van a regir la relación de teletrabajo. Aquí hay una pregunta muy interesante y que en realidad, digamos, bueno, ya que lo aplican en el chat, también les tengo que decir que recibimos nosotros desde la Cámara muchísimas consultas de parte de las empresas, desde grandes, pequeñas, hasta medianas, digamos, también, sobre esta, que dice, ¿cuál puede ser un accidente laboral aceptado si estamos desde la casa y no podemos saber si es negligencia o es un accidente? Entonces, parte, tal vez nada más para poner un poco de contexto de ejemplos que a veces nos han dicho es como, ¿cómo sé yo que el empleado se cayó, se resbaló realmente en la casa por alguna situación, porque el piso estaba mojado, lo que fuera, y no porque salió corriendo a recoger el perro, digamos? No, sí, accidentes de tránsito, yendo, el ejemplo que ponía, ir a comprar papel para imprimir o quemarse con el café. Sí, son temas complicados, la verdad. Yo no les mentiría si les digo que tengo la respuesta. Yo no sé, Sofi, si vos tenés alguna
referencia de cómo se ha regulado esto, porque verdaderamente es un tema que no es nuevo en el país. O sea, hay muchas empresas que están con teletrabajo desde hace tiempo, pero lo que creo que sí es nuevo es la cantidad de gente que está en teletrabajo, y eso causa que haya mucho más cantidad de este tipo de cosas. Sofi, ¿vos tenés alguna referencia de esto? Vamos a ver, no, comparto el comentario en el sentido de que todo esto se remite mucho a un tema probatorio, porque actualmente pues no tenemos, ¿verdad? O sea, de la misma manera en la que nosotros como empresas, como patronos o obligados de derecho, no teníamos 100% claridad de cómo entrar a regular muchas de las nuevas situaciones que estamos enfrentando, las instituciones ni la normativa ha ido a esa velocidad, a ese ritmo, a esa velocidad. Entonces, como menciona Freddy, existen ciertos casos en la jurisprudencia donde precisamente se ha discutido el tema de hasta qué punto aplica una póliza de trabajo cuando el accidente ocurrió de camino a la casa, o de camino, ¿y qué pasó si la persona paró y se detuvo en un restaurante, en un bar, y se tomó un par de cervezas y posteriormente continuó a la casa? Hay que entender cuáles fueron las situaciones que dieron pie a que ese accidente ocurriera, o si fue por negligencia, como menciona la señora, los elementos de prueba con los que vamos a poder contar en ese momento, que en este caso pues son eminentemente el círculo familiar, ¿verdad? Entonces, aquí estamos entrando en una situación no prevista por la normativa y donde no existe una regla o un parámetro claro, y posiblemente vamos a empezar entonces a escuchar desde los juzgados de trabajo, y también, ¿por qué no?, en un Instituto Nacional de Seguros o cualquier otra aseguradora donde existan aseguros adicionales para nuestros colaboradores, reglamentando qué ocurre en esos casos. Así que bueno, creo que es algo que vamos a tener que ir resolviendo caso por caso. Ok, gracias. Continuamos acá. Dice que si existe alguna plantilla o machote de contratos de confidencialidad que se pueda consultar. Sí, o sea, realmente no es un contrato complicado. O sea, básicamente cualquier abogado lo puede hacer, pero sí hay plantillas de acuerdos de confidencialidad. Básicamente establecen a qué tipo de información voy a tener acceso, cuándo voy a tener acceso, para qué voy a tener acceso, y se establece un plazo dentro del cual, que puede ser para siempre, puede ser hasta que se haga público, pero no son contratos complicados, y sí hay plantillas. Aquí otra de las consultas es de Gerardo, que nos dice: ¿cuál consideran ustedes que es la mejor figura legal cuando se es freelance? ¿Mantener esa figura o pasar a una sociedad anónima? Ya que como freelance no se tiene como muchas garantías del trabajador desde el punto de vista social, aunado a la situación económica que hay en el momento. Sí, yo, antes de pasarte a Sofía, sí, a ver, esto es algo que uno lo ve todo el tiempo, y depende mucho de cada persona. Realmente la elección de si utilizar una figura jurídica o hacerlo a título personal está más relacionado con temas de responsabilidades. Una persona jurídica pues va a limitar las responsabilidades a esa persona jurídica, y no va a alcanzar a la persona física. Ahora, está súper demostrado en juzgados laborales que el uso de una persona jurídica, digamos, para tratar de romper el hecho de que existe un contrato laboral, muchas veces creo que siempre es omitido por parte de los tribunales. O sea, no importa que yo haya puesto una persona jurídica, si yo soy el que estoy dando el servicio y yo soy el único empleado de esa persona jurídica, y estoy en una relación de subordinación con el patrono, pues van a desconocer la persona jurídica. Entonces, no hay, habría que ver cada caso en específico. Las dos tienen ventajas y tienen desventajas, ¿verdad? Una persona jurídica tiene obligaciones también, tiene obligaciones
legales, obligaciones fiscales. Entonces, ninguna es mejor que la otra. Por sí, habría que ver cada caso en particular. Sofi, si querés agregar algo. Sí, sí, tal vez nada más como para referirme muy brevemente al punto que menciona don Gerardo sobre, creo que don Gerardo sí quien nos escribe la consulta sobre el tema de las garantías. Dice, como garantías, como freelance no se tienen muchas garantías como trabajador desde un punto de vista social. Ahí tal vez mi comentario sería, don Gerardo, el hecho de que nosotros incluso nos mantengamos como persona física con actividad lucrativa, de ninguna manera nos exime de la obligación de estar debidamente asegurado ante la caja, ¿verdad? Entonces, el hecho de que nosotros seamos nuestro propio patrono no quiere decir que yo no tenga que ir a hacer una inscripción correspondiente como trabajador independiente ante la caja, y con ello entonces se revestirían esas garantías, precisamente como las cuotas que se van acumulando para temas de pensión y demás, que tiene un trabajador. De manera que lo que yo invitaría a don Gerardo en esta decisión es que haga, como decía Freddy, un análisis de ventajas y desventajas. Desde el punto de vista de estructura de costos, ¿cuánto me representa tener una sociedad? ¿Cuánto me representan las obligaciones de esa sociedad? Y ahora sí, como persona física, ¿cuáles son esas otras obligaciones que implican caja, implicarían el tema del Ministerio de Hacienda, implicarían INS en aquellos casos cuando tengamos el seguro correspondiente? Entonces, es hacer esa revisión y tomar la decisión a la luz de todos esos elementos que hemos mencionado. Voy con las últimas dos preguntas. Una es de Roxela, que dice, si desean hacer una reducción de los salarios en el tema de compensación salarial, pero que el trabajador continúe trabajando las 8 horas diarias, ¿es posible? ¿O qué pasa si el empleado no está de acuerdo? ¿Cómo se podría trabajar? O sea, es como mantener las 8 horas laborales, pero reduciendo el salario. El salario y la jornada, los dos son elementos esenciales dentro del contrato de trabajo. Eso quiere decir que yo no puedo hacer uso de un ius variandi abusivo, ¿verdad? O sea, yo no puedo unilateralmente decidir como empresa hacer una reducción del salario y mantener la misma jornada de trabajo. En ese caso, si yo necesito, por las necesidades de la empresa, hacer una reducción de salario, lo que debería corresponder en ese caso es una reducción de la jornada. Y antes también de que pensemos que ese es un mecanismo, no está permitido, por ejemplo, que nosotros liquidemos a la persona y dentro de una semana lo vuelvo a contratar con otro contrato de trabajo que simplemente mantiene las mismas condiciones de jornada, pero con otro salario. Existe continuidad de la relación laboral en esos casos y así se ha establecido por parte de los juzgados. De manera que, en efecto, lo que tenemos que hacer en este supuesto para efectos de la reducción del salario correspondiente es hacer la reducción de la jornada o bien del todo considerar prescindir de los servicios que esa persona nos viene brindando. Y para terminar, otra de las preguntas que aporta Marisa es, si en el machote de contrato de teletrabajo del Ministerio de Trabajo indica que el colaborador debe poner la dirección exacta donde va a realizar el teletrabajo, ¿qué pasa si el colaborador lo hace en otro lugar, por ejemplo, que está en la playa u hotel? ¿Se debe sancionar? Pienso que en efecto esta es una de esas situaciones donde si está establecido dentro de la política de teletrabajo, donde el colaborador va a ejercer esa prestación de ese servicio que está dando a favor de la empresa, deben de respetarse sus límites. Y acá hay patronos, digamos, variados gustos. Acá ya le voy a dar la palabra a Freddy, por ejemplo, para que les comente un poco lo que él ve dentro de nuestra industria. Si para nosotros es importante que el colaborador en efecto esté realizando su trabajo desde su casa de habitación, en efecto podría proceder una amonestación o una sanción según la gravedad del caso dentro de la relación laboral cuando se infringe ese reglamento de trabajo o ese reglamento de teletrabajo que tenemos suscrito. Sí, gracias, Sofi. A ver, la plantilla o el machote del Ministerio de Trabajo es una referencia. El tema de dónde se brinda el trabajo, pues se puede pactar entre las partes, ¿verdad? Dependiendo del tipo de trabajo y de los parámetros con los cuales yo voy a medir como patrono el cumplimiento de las obligaciones, puede ser que a mí me dé lo mismo que lo haga desde la casa o que lo haga
desde un café internet o desde donde sea, ¿verdad? Ahora, hay industrias donde se maneja información sensible. Yo conozco casos donde han hecho teletrabajo y la empresa le ha puesto la computadora y los monitores a esta persona desde su casa, donde por la naturaleza de su trabajo y de la información que maneja, tiene que tramitarse a través de esas computadoras y no puede hacerlo afuera. Entonces, en ese caso, lo importante es lo que se pacte. Si yo pongo que se va a realizar desde la casa y la persona lo está realizando afuera, puede haber una sanción, pero no por el hecho en sí de que lo esté haciendo afuera, sino porque se pactó, porque también podríamos haber puesto que puede realizar el trabajo desde donde quiera. En ese caso, pues no habría ninguna sanción. Bueno, creo que con esto concluimos. A un inicio no les comenté, la charla se está grabando y la vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales. Igual la vamos a compartir con ustedes por si quieren volver a repasar los temas que se vieron. Agradecemos el tiempo, las consultas que nos hicieron. Sofía, don Freddy, muchísimas gracias de verdad por la disponibilidad y por apoyarnos en estas charlas gratuitas que hemos estado haciendo a la comunidad y en sí a las empresas también afiliadas a la Cámara de Industrias. Muchísimas gracias de verdad por su espacio. Invitarlos para que continúen revisando nuestras redes sociales para que puedan ver qué otro tipo de charlas estamos dando y que tal vez sea de interés para ustedes, que igual puedan aplicar esas herramientas en sus organizaciones o para ustedes mismos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. A la orden, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Que pasen una buena tarde. Nos vemos entonces. Chao. Hasta luego.